El otro día en la previa entre River y Libertad de Paraguay se produjo un hecho que marca un hito en lo que va a ser la historia actual de River Plate, que de repente dejó este hermoso mundo de fantasía para caer de nuevo al plano terrenal. Quédate acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, el otro día, en la previa entre los paraguayos y River por la Copa Libertadores, se produjo un hecho curioso con la hinchada de River que se autoconvocó en gran número ahí en Paraguay y que de alguna manera yo creo que termina marcando el fin de una era donde todo eran aplausos, donde todo era celebración, donde todo era apoyo incondicional para con los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia. Y a partir de algo tan simple como un canto como el que se escuchó el otro día en la tribuna visitante, creo que hace que todo el mundo de repente se dé cuenta, abra los ojos y empiece a concientizarse de que las mieles del éxito se están acabando si es que no se acabaron por completo. ¿De qué estoy hablando precisamente? Para los que se están preguntando, bueno, estoy refiriéndome a un canto que era clásico en la época de José María Aguilar, el de pongan más huevo, pongan más corazón. Habrá sorprendido un poco a los protagonistas que estaban ahí adentro, pero la realidad es que no sorprende para nada al entorno River, porque de hecho son cantos que uno ya empezaba casi a mencionar mientras hacíamos distintos análisis, fuera en los vivos o en los programas, ya hasta resultándonos extraño que la gente no se pronunciara de una manera un poco más explícita, mostrando el desacuerdo. Yo creo que obviamente la derrota del Superclásico, la cual la victoria del otro día contra Libertad apacigua un poco el dolor, pero de ninguna manera hace que se te vaya la frutilla de ese golpe. Por ahí te empieza a doler cada vez menos, pero la marca todavía está. Y yo creo que eso viene obviamente a partir de el gran revés que sufrimos el domingo, del cual yo ya he hablado bastante y no voy a seguir mencionándolo. Pero yo creo, y por eso en la miniatura digo, River dejó de ser Disney y está bien. Porque me parece que el hincha finalmente terminó de abrir los ojos, creo que el hincha finalmente se empezó a dar cuenta de que lo que se está transmitiendo del campo de juego no es satisfactorio y que de seguir así, River va encaminado al fracaso. River que hoy no tiene jugadores referentes importantes, River que hoy no tiene jugadores héroes que te hagan romperte las manos aplaudiendo. River hoy no tiene, sinceramente, caudillos que vos digas con estos voy a la batalla épica y hacemos la épica en esas otras tantas noches de copa en las cuales nos hemos regocijado gritando goles y festejando triunfos. Es un poco la realidad a la que digo que River cayó esta semana, que todavía no terminó, y que está tratando de darse cuenta a tiempo y está tratando de comunicarle el mensaje a los jugadores, al cuerpo técnico, ¿por qué no a los dirigentes también a tiempo? Porque es bastante notorio que con lo que hay no va a alcanzar. Ahora, yo creo que todo el mundo de River entiende que se está a tiempo, que todavía se puede mejorar. Y también lo cierto es que así como empezamos a tener jugadores terrenales, que ya lo dije antes, no son héroes, no son los gladiadores, no son los de batallas épicas, también nos empezamos a dar cuenta que tenemos un entrenador que es terrenal. Después de 10 años, que más o menos ese es el mismo tiempo que hemos pasado sin escuchar ese canto, más, hasta 12, yo creo que no escuchamos ese canto desde que se fue Almeida. Pero estuvimos 10 años donde
no estaba en duda la continuidad de un entrenador, donde solamente esperábamos año tras año a que el entrenador nos dijera si seguía o si se iba, pero de ninguna manera uno pensaba que tal o cual derrota podía marcar el destino y el futuro de ese cuerpo técnico. Hoy, el entrenador y el cuerpo técnico que tenemos, terrenal, deja entrever en la última conferencia de prensa justamente eso, que su destino va a estar marcado por las circunstancias del fútbol argentino, del fútbol sudamericano. Y es un poco lo que yo también les venía compartiendo a ustedes desde mis pensamientos, diciendo que el destino de Michelis va a estar dictado por su andar en la Copa Libertadores de América. Cuando De Michelis dice que los contratos están para respetarse, pero que él no se ata a un contrato, no está diciendo que él gane o pierda se va a ir a fin de año. Claramente lo que está diciendo es que él entiende que el contrato es hasta fines del 2025, que él entiende que lo firmó y que él lo va a querer cumplir, pero que también entiende que las reglas del juego están dictadas por los resultados. Entonces, esa es la lectura que yo hago de esas palabras de Michelis, y por eso yo digo que volvemos a tener un técnico terrenal, porque eran otras las épocas donde uno decía, aguantamos hasta Simeone hasta que Simeone deje de ganar, aguantamos a Capa hasta que Capa deje de ganar, aguantaremos a Gorosito hasta que Gorosito deje de ganar. Y así puedo seguir con cada uno de los nombres, porque han sido pocos los entrenadores a lo largo de la historia del club que se han ganado un puesto selecto en el cual ellos deciden. Podemos decir, obviamente, Gallardo, podemos decir Ramón Díaz, podemos decir La Bruna. Sacando a ellos, creo que ni siquiera el Bambino Veira, quien es el único técnico que nos sacó campeones del mundo, hubiese estado en ese grupo selecto. Ni siquiera el Tolo Gallego lo estuvo en ese grupo selecto. Entonces, imagínense cuán importante tiene que ser la figura de un entrenador para que su puesto en un club como River no esté en discusión. Y este golpe de realidad que ya le llegó a los hinchas, que yo creo que ya le llegó a los jugadores, que evidentemente ya le llegó al técnico con su declaración del otro día, ahora le va a tener que empezar a llegar a la dirigencia. Porque yo creo que los dirigentes que estaban también extasiados, porque, a ver, la diferencia entre los dirigentes y el entrenador es que los dirigentes se sienten partícipes de todos esos logros épicos. Los dirigentes se sienten gestores de cada una de esas batallas logradas, y por eso esa dirigencia desfiló prácticamente en la última elección, donde su único anhelo de cara a esas elecciones del 2021, era tratar de asegurar la continuidad de Gallardo. Esa era la única misión, no tener que explicar por qué se iba a Gallardo. Por eso es que en aquel momento Jorge Brito se sentó con el muñeco a negociar las condiciones de la continuidad. Gallardo le pidió un 20% de aumento de sueldo, el cual Brito se negó, dijo que eso River no lo podía afrontar, pero Brito lo que le dijo es: no te preocupes, ese 20% va a salir de mi bolsillo. Y esto yo ya lo había contado en otra oportunidad hace bastante. ¿Qué pasa? El muñeco dijo: no, si River no tiene para pagarme ese 20% de aumento, entonces no hace falta que me lo pagues, deja renuevo como está y seguimos por lo menos un año más. Y fue en definitiva lo que pasó. Gallardo no quiso boicotearle o ensuciarle un poco la elección a Brito. Brito estaba dispuesto a todo en aquel momento. Las elecciones se dieron, como dije, la dirigencia desfiló, no hubo rival, ganaron, y tras el triunfo entonces seguía la continuidad, que fue de hecho el eslogan de campaña: votar por la continuidad, con el endorsamiento de Donofrio, con la continuidad del muñeco,
y con la imagen de un Jorge Brito que, además de un tipo adinerado, joven, inteligente, se creía que iba a poner a River en ese plano europeo, lo cual es lo que nos hizo sentir a todos cuando al año de haber ganado, las obras en el Monumental empezaban a verse, empezaban a tomar forma, ya no era más una maqueta en 3D, ya eran butacas en el estadio, ya era una ampliación evidente, ya eran luces más lindas, ya eran carteles electrónicos a la salida del vestuario de los jugadores que hace que parezca un estadio de los mejores de Europa. Entonces, parecía que River daba un paso adelante hacia el futuro. Gallardo en el 2022 todavía estaba. Entonces la gente todavía estaba invitada a creer. Pero la realidad es que después el muñeco decidió decir basta, el muñeco se sintió desgastado, el muñeco empezó a tener asperezas con los dirigentes, con algunos en particular. El muñeco empezó a ver que ya su relación con los jugadores también mostraba muchos cortocircuitos, con jugadores que estaban muy cansados, con jugadores que lo tenían que separar para hablarle, para decirle que se calmara un poco, porque los nuevos, los que en ese momento habían llegado, no estaban acostumbrados a él, y por ahí Gallardo ya no estaba cuidando tanto las formas, Gallardo ya en ese momento siendo prácticamente el dios en River. Entonces todo eso fue lo que terminó derivando en la salida de un muñeco que creo que necesitaba descansar. Ahora, lo que muchos nos preguntamos a partir de la partida de Gallardo, perdón por el juego de palabras, era si River iba a continuar con esa estructura de la cual, por ejemplo, Donofrio se jactaba y decía tener cuando Donofrio le envía un mensaje a De Michelis al saberse que él iba a ser el futuro técnico de River. Rodolfo le dice a De Michelis: nosotros no dejamos la vara alta, dejamos la base preparada para que se siga creciendo. Es una frase hermosa y me parece que no hay mejor aporte de confianza para alguien que viene justamente a hacerse cargo de un desafío enorme como lo tiene que ser continuar con los logros, después de una casi década de empacho en títulos y sobre todo en títulos internacionales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que lamentablemente lo que se fue viendo paulatinamente es que no había ninguna estructura preparada, que no había ningún proyecto, que no había metas trazadas, desde lo futbolístico siempre estoy hablando, y que en consecuencia las cosas se iban dando improvisadamente y a partir de esa improvisación muchas cosas se empezaban a resquebrajar, a romper. Los utileros, los preparadores físicos, cuerpo de psicólogos, todos los que forman parte del plantel empezaron a sentirse ya no piezas importantes, ya no parte de un grupo, ya no considerados o queridos por la dirigencia que cortó un sistema de bonos que será tema para debate entre ustedes si estaba bien o mal. Capitanes que antes tenían una voz amplificada en el técnico, que de repente se sintieron que su voz ya no salía más por ese amplificador y ahora tenían que gritar más fuerte para hacerse escuchar y muchas veces ni ese grito hacía que sus palabras llegaran a oídos de la dirigencia, quienes se negaban a aumentar los premios para el plantel, quienes se ponían muy duros para negociar respecto a cuánto tenían que ganar los jugadores a partir de los distintos torneos, y cuestiones que también hacían que ese capitán se fuera desgastando. Esto se agudizó cuando ya la grieta no era solamente entre el capitán
y los dirigentes, sino que pasó a ser entre el capitán, los dirigentes y el director técnico, y eso hizo que ese capitán dijera basta. Así entonces se llega a este año, concretamente, donde River llega con un De Michelis que tuvo que de alguna manera reconstruir su imagen y su fortaleza en el grupo después de lo vivido con unos dichos en off. Dichos en off que hoy los dice en on. A mí me llamó la atención, hablando otra vez de la conferencia de prensa de los otros días, cuando De Michelis, queriendo bajarle un cambio al exitismo por Mastantuono, termina tirándolo a la parrilla públicamente, diciendo que si bien Mastantuono hizo un gol, estuvo muy errático. Y a mí me llama la atención porque, a ver, el tono en cómo lo dijo, sonó mucho a cosas que había comunicado en ese off a esos 10 periodistas convocados por Dazo, y que a mí me parece que, si bien entiendo lo que quiso hacer el entrenador, lo hizo de una manera muy desubicada y muy errónea, porque vos, sobre todo un chico que te mete un gol en la Copa Libertadores, que marca un récord en la historia del club, siendo el jugador más joven en convertir en el certamen internacional, por querer evitar la exageración, lo terminaste matando. Y en definitiva es un pibe que, como todos, necesitan confianza. Entonces era una buena oportunidad para darle una caricia y una voz de aliento de seguir así, y sin embargo se lo hizo sentir como que lo que había hecho no era suficiente, porque más allá del gol que te terminó salvando, porque si River empataba, yo no sé lo que hubiese sido el ánimo de la gente, pero en vez de redestacar eso, preferiste hablar de un solo jugador porque estuvo muy errático. Entonces, si te pareció que Mastantuono estuvo muy errático, lo cual es cierto en el sentido que no fue un gran partido Mastantuono, ¿eh? No estoy discutiendo el contenido de las palabras, sino las formas, que es lo mismo que me pasa con el off. Yo no le discuto nada de lo que dijo De Michelis en el off, sino la forma en lo que todo se dio. Pero si vos decís eso de Mastantuono, del que te salvó, entonces, ¿qué dirías de un Herrera que jugó otro partido desastroso? ¿Qué dirías de un González Pires que estaba en un cumpleaños en ese primer gol? ¿Qué hubieses dicho de Borja, que estuvo su partido más estático desde que está en River? ¿Qué hubieses dicho de... Puedo ir mencionando varios jugadores, puedo ir mencionando a Enzo Díaz, puedo mencionar a Villagra, puedo mencionar a cualquiera prácticamente de los jugadores que estuvieron en el campo de juego en estos últimos dos partidos. Entonces, yo creo que todo esto es lo que hizo que finalmente la gente se diera cuenta de que no había nada, no había ninguna estructura, de que estos dirigentes son improvisados, vestidos en el traje de la profesionalización, y de repente el hincha abrió los ojos y se empezó a dar cuenta de que cuando la gente se va del estadio, el Monumental queda gris. Se empezó a dar cuenta de que cuando van al restaurante Banda, el salmón que piden tiene muchas espinas y es muy caro. Se empezaron a dar cuenta de que todo ese ruido que genera la amplificación del Monumental termina contrastando con medidas que hacen que el hincha no se sienta contenido, ni querido, ni apreciado. En definitiva, terminaron dándose cuenta que cuando van a Disney, el que los saluda no es el ratón Mickey, sino un tipo abajo de un traje. Y por eso me parece que está bueno que River empiece a caer en la realidad, porque me parece que está bueno que River se empiece a dar cuenta que para volver a esa gloria, para volver a esa grandeza, es necesario bajar la cabeza, es necesario respirar profundo, hacer autocrítica y es necesario trabajar constantemente. Es necesario trabajar incansablemente, es necesario unirse para poder trabajar en grupo y sacar esto adelante de cualquier bache que se pueda tener, sea un gran pozo depresivo, un bachecito,
una trabita, pero hay que salir a tirar el carro para adelante y eso solamente se va a hacer con esfuerzo. Ya no se va a hacer más con vamos que seguimos. Entonces por eso me parece que está bueno lo del canto del otro día. Yo lo aplaudo. El tema es que esto ahora se tiene que trasladar al Monumental. Por suerte para los dirigentes no va a haber partido en el Monumental por algunas semanas, pero esto tiene que trasladarse ahí, al campo de juego en Núñez, por las dudas de que algunos dirigentes no hayan estado viendo el partido del otro día, por las dudas de que algunos dirigentes sigan pensando más en sus viajes a Miami, en sus pretemporadas de lujo, sigan pensando más en los negocios que van a hacer, sigan pensando más en qué obra pueden hacer para beneficiar al club y para beneficiarse a ellos. Pero hay que dejar de estar mirando a todos esos costados para enfocarse en lo que es lo más importante, que es el fútbol. Y el fútbol no es nada en River sin los logros deportivos. Pero bueno, gente, esto es la reflexión que les quería dejar para hoy en base a lo que pasó el otro día. Quiero que me digan ustedes, sinceramente, cómo vieron, si se enteraron de estos cantos que habían existido, cómo lo ven, qué creen y si sinceramente piensan que River tiene que hacer un clic que los devuelva a la senda triunfal o si creen que esto es solo y puramente una circunstancia del momento y que River en cualquier encuentro puede llegar a volver a tener esos grandes rendimientos que tanto nos hacían deleitar a nosotros los hinchas. Desde ya les digo que si se quedaron hasta acá, por favor regálenme un pulgar para arriba y la suscripción, que ya estamos cerca de llegar a los 2000 suscriptores. Esto es absolutamente gratuito, así que lo único que tienen que hacer si ven algunos de mis videos es acompañarme sumándose oficialmente a la comunidad. Les mando un abrazo muy grande y nos vamos a estar viendo pronto. Chau, chau.